Capítulo 1. Sus pulmones estaban desgarrados por tanto correr, de su boca caía una línea de sangre, producto del desgarro de sus pulmones. Sus pequeñas piernas ya no podían más, llenas de raspones y moretones producto de los tropiezos en su camino, había estado huyendo de sus perseguidores por más de 4 horas seguidas. Aunque quisiera seguir corriendo, seguir luchando por su vida, su cuerpo le exigía un descanso. Lentamente su velocidad fue disminuyendo, y sus ojos se estaban cerrando lentamente. Y poco a poco, su conciencia se fue desvaneciendo, finalmente cayendo inconsciente luego de su actividad física. Sus perseguidores se quedaron ahí, completamente quietos, viéndolo fijamente. Uno de ellos se fue acercando poco a poco al niño de no más de 8 años. Tomándolo en sus brazos, los perseguidores se fueron del lugar en un parpadeo, sin dejar rastro de su presencia en ese lugar. Lentamente el pequeño niño de cabellos dorados fue abriendo sus ojos color zafiro, quería moverse pero no pudo, todavía se sentía débil, ni siquiera podía mover su cabeza y ahí lo vio, a la persona que le provocaría pesadillas, el que volvería su vida en un infierno. Buenas noches, Naruto-kun, no te preocupes por nada, yo cuidaré de ti ahora en adelante, Kukuku. El joven Jinchuriki abrió levemente los ojos al sentir un pinchazo en su brazo izquierdo, una jeringa. Sin más, el niño con bigote se quedó dormido nuevamente debido a la anestesia que le proporcionaron. Más tarde esa misma noche, Orochimaru se encontraba en una sala subterránea tomando un poco de té verde junto con su leal sirviente. Orochimaru-sama nunca dudó de sus métodos, pero realmente cree que es una buena idea secuestrar al Jinchuriki del 9 colas. ¿Una guerra puede estallar con la aldea de Konoha? Kukuku, Kabuto-kun, muy pronto lo entenderás. Danzo-san me comentó de que ya tenía un plan para cubrir el secuestro de Naruto-kun, Kukuku. Como usted diga, Orochimaru-sama, pero ¿para qué necesitamos al Jinchuriki? Ven conmigo y lo entenderás, Kukuku. Kabuto no dudaba de su señor, en especial por el tono más que evidente de emoción y diversión del Sannin de las serpientes, le aseguraba de que tenía algo grande entre manos. Se podía notar a plena vista de que el pálido Sannin estaba muy emocionado. El espécimen que había obtenido era sumamente único, la sangre Uzumaki por la madre del chico era magnífica y aún mejor, el Jinchuriki del Biju más poderoso en la palma de su mano, era un mar de posibilidades para los futuros experimentos que tenía planeados. Junto con su más leal subordinado fueron a la habitación de su nuevo conejillo de indias. Al llegar, vieron al rubio en una cápsula llena de un líquido azul y una máscara de oxígeno, junto con algunas mangueras de anestesia y nutrientes. ¿Recuerdas cuando me uní a la organización Akatsuki? Preguntó viendo con una pequeña sonrisa y una mano en el cristal reforzado del tanque, donde se encontraba su mayor trofeo. Lo recuerdo. Respondió curioso de dónde quería llegar su amo. A decir verdad, los recuerdos que tenía de esa organización criminal no eran sumamente alentadores, en especial por la proyección del líder, Pain. Todos mis compañeros poseían habilidades únicas, lamentablemente la mayoría no eran líneas de sangre. Afortunadamente antes de largarme pude recolectar varias muestras de algunos de ellos. Ahí pudo comprender con los ojos abiertos por el entendimiento de las acciones de su maestro. Kabuto tuvo una mano en su mentón. Así que esa es la razón por la cual insistió tanto en traer más sujetos de prueba. Respondió ya poniéndose al lado de su señor viendo fijamente al rubio Jinchuriki. Exacto, y Naruto-kun es el sujeto perfecto para las muestras de ADN de la señorita Konan. Recordaba cómo la ángel de papel de la aldea de la lluvia era sumamente letal y eficaz frente a sus adversarios con su Kekkei Genkai. Recolectar muestras de su ADN fue complicado, en especial la sangre, pero varias de sus hojas de papel fabricadas por ella misma fue bastante sencillo. Pero, ¿por qué no mejor probar todas las muestras en él? Estaba curioso, en su mente imaginaba que el chico podría retener todas las muestras de Kekkei Genkai que pudieron tomar de Akatsuki. Tener un arma con todas esas líneas de sangre poderosas era muy tentador, tanto como peligroso. Eso solo sería ridículo, aunque Naruto-kun sea el sujeto perfecto para cualquiera de las muestras que recolecte. Probar todas las muestras provocaría la muerte de Naruto-kun. Tener tantas líneas de sangre solo es imposible. Orochimaru sabía perfectamente que tener a alguien en sus filas con la capacidad de tener varias líneas de sangre en su repertorio sería magnífico. Lamentablemente, incluso para un Uzumaki Jinchuriki de cualquier bestia con cola, 2 líneas de sangre en un mismo cuerpo solo provocaría deformidades y la muerte del usuario, aún peor para quien se le pusiera artificialmente un Kekkei Genkai.
La cantidad de veces que intentó que un feto quedara con ambas líneas de sangre de los padres terminó siempre de las mismas maneras, con deformidades extremas o simplemente la muerte del feto. Peor fue cuando estaba en su etapa de experimentación con los niños huérfanos de la hoja oculta, cada uno de esos niños muertos. Entiendo, Orochimaru-sama. Iniciaremos mañana, por ahora dejémoslo descansar. Sus pulmones y piernas se vieron muy afectadas por la persecución de los ambos de raíz. Necesitamos que esté al 100% para que las muestras de la señorita Conan logren hacer efecto en su cuerpo. Y con esa orden ambos se fueron de la sala de pruebas del niño rubio. La frialdad de su sala subterránea, hecha con elemento tierra por los esclavos de Orochimaru, le congelaba los huesos de una manera penetrante, la delgadez de su cuerpo llegando casi a la desnutrición no ayudaba en nada sin casi un rastro de grasa cubriendo sus músculos. Odiaba su debilidad, la fragilidad que lo habían llevado a este punto sin retorno. Trataba de parecer fuerte, de mostrar resistencia ante su captor, pero muy dentro suyo, aunque quisiera tener esperanzas de poder liberarse y volver con sus seres queridos, la aceptación de estar acá para siempre ya estaba en el fondo de su mente. Veía en el medio de la sala la misma mesa de metal utilizado con anterioridad para abrir los cuerpos llenos de secretos y líneas de sangre que obtuvo el pálido Sannin. No era la única en toda la instalación, obviamente. Encima de esta habían unos papeles, pluma y un frasco de tinta. Sin más tomó la pluma en sus pequeñas manos y decidió dibujar en la primera hoja que sus dedos tocaron. Pensó en que usar la tinta Konoha. ¿No el viejo? Tampoco, no quería dibujar tantas arrugas. Iruka-sensei. No, seguramente me castigue como la última vez, recordando cómo hace unos 2 meses dibujó a su sensei favorito de la academia de manera ridícula, cuando él lo descubrió ofendido. Castigó a Naruto limpiando su salón de clases 2 veces antes de irse cada semana. Para compensar su falta de respeto, el rubio pelos parados dibujó nuevamente a su sensei, pero de buena manera, ahora con el mismo al lado de él comiendo un ramen de Ichiraku. Cambiando su pensamiento a lo que quería hacer ahora, recordó a los dueños del puesto de comida que tanto amaba, Teuchi Ojisan y Ayamene-chan, con una sonrisa y sacando la lengua en concentración empezó a dibujarlos con cuidado. Pasando las horas, Naruto ya casi había terminado de dibujar usando la mayoría de las hojas en la mesa metálica. De igual manera no eran muchas, a decir verdad. Al menos podía hacer eso para poder distraer su mente de las agujas y jeringas penetrando su piel esa mañana. El dolor fantasma de los pinchazos en su carne lo hicieron estremecerse y apretar los lugares donde las afiladas herramientas quirúrgicas lo habían tocado y presionado. La fragilidad del papel en sus dedos impedían que lo sujetara con fuerza. Pequeñas lágrimas caían de sus pómulos mientras veía el dibujo hecho por su alumno favorito, escrito con la mejor caligrafía que un niño de 8 años podía escribir. Las palabras "mi profesor favorito" perforaban como hierro caliente en su corazón. Lo lamento tanto, Naruto, debía haber estado más para ti, debía haber sido yo en tu lugar, sollozó mientras el susurro débil de sus palabras resonaban por el vacío de su salón de clases. Hace una semana antes de que todo se vaya al carajo en la aldea, los ambos de Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, habían logrado divisar un cuerpo de un niño. Al acercarse se dieron cuenta con sorpresa que el cadáver le pertenecía al Jinchuriki del 9 colas. La jefa Ambugato les ordenó a los demás de su escuadrón que registraran todo el lugar en busca de pistas y del culpable del fallecimiento del niño. Asintiendo, Rato se llevó al cuerpo del niño con un ligero temblor en sus brazos. Llevar un niño pequeño fallecido sí que podría afectar a cualquiera. Sin más titubeo se lo llevó al Hokage, sí o sí tenía que saber lo ocurrido. Luego de ese incidente todo había cambiado de repente. Al anunciar el asesinato del rubio, los de Ichiraku, el mismo Hokage que tuvo que dar la noticia, pero sobre todo Iruka, habían quedado devastados. Tener el cuerpo al frente suyo en una camilla de la morgue le había provocado mareos y un sentimiento de malestar horrible. Lloró incluso tanto o más cuando se enteró que sus padres habían fallecido. Por las investigaciones de los Anbus se descubrió que el que habría provocado todo esto fue un ninja de la aldea de la hierba. La tensión por una nueva guerra estaba azotando a muchos de los países y aldeas ocultas. Iruka, aunque devastado, se había puesto más que firme ante sus demás alumnos que le quedaban. La posibilidad de que pudiera estallar una guerra a la vuelta de la esquina en cualquier momento lo impulsó a entrenarlos de manera más seria. No quería ver a ninguno de ellos como Naruto, de los peores momentos que un maestro podría tener, perder a un alumno. Sintió una mano en su hombro, vio de reojo unos mechones violetas y unos ojos color ámbar. El toque era firme pero con la intención de consolar y de decir que no estaba solo en esto. Buenas tardes, Anko-san.
Saludó amablemente Iruka con algo de cansancio en su tono, las leves pero notables bolsas en sus ojos delataban la falta de sueño que había tenido en estos pocos días. No respondió al instante, lo primero que notó fue el dibujo que tenía en el escritorio del Chunin, una sensación amarga en su garganta empezó a surgir, no era una insensible para no tomar en conciencia los sentimientos de su compañero Shinobi, con su mano libre agarró la otra mano de Iruka y lo levantó con suavidad. Vámonos, Iruka. El pelo de piña no puso resistencia, el tono que usó la Juonin de Elite no dejaba ni una otra opción aparte de hacer lo que ella le decía con firmeza. Caminaron con el atardecer bañando por completo la aldea oculta entre las hojas, pero no había alegría, no había esa característica única que mantenía viva a la aldea, había perdido a su alma y a su sonrisa, perdieron no solo a su Jinchuriki, perdieron a un amigo, un nieto, a un hijo y a un futuro shinobi con un gran futuro. ¿Puedes soltarme, Anko-san? No es necesario irnos así. Cierra el pico, Iruka. No replicó ante la respuesta cortante de la Juonin, solo siguió con su camino llevado de la mano con la mujer de las serpientes. Toma. Le dio una pequeña taza con sake al sensei de la Academia Ninja, lo había llevado a su hogar en el Bosque de la Muerte, donde se tenía planeado realizar los exámenes Chunin en los próximos años. Iruka toma con una mano la taza con sake, no era un bebedor, aceptaba una que otra copa con sus compañeros ninja, de igual manera no se negaría ante los ojos firmes de la kunoichi más sexy en sus propias palabras de toda la aldea, no lo negaría la mujer frente a ella, no dudaría de que era una de las mujeres más hermosas y calientes de las naciones elementales o del propio país del fuego, muchos matarían para que ella al menos le haga un 1% de lo que le hizo a él este día. Sin más tomaría un sorbo de la amarga bebida, pero no tan amargo como el sentimiento que sintió cuando vio la tumba de su alumno, él mismo fue el que colocó el nombre de él en la piedra. ¿Por qué me traes aquí, Anko-san? Deja las formalidades, Iruka. Respondió Anko viéndolo directamente a los ojos, aunque también tomando algo del sake que le sirvió al sensei moreno de la academia. Es bueno ver que por fin le estás dando un verdadero entrenamiento a esos mocosos. Bueno, trato de hacerlo mejor para que ellos no caigan en su primera misión fuera de la aldea, en especial sabiendo que pronto una guerra puede estallar. Eso último lo dijo en un susurro, pero lo suficientemente fuerte para que la dama de las serpientes lo escuchara. Aunque la idea de poder quemar y morder con mis serpientes a algunos inútiles me agrada, no estoy de buenas para que una cuarta gran guerra ninja empiece. Créeme, yo tampoco lo estoy, pero si ocurre algo menos, quiero que mis alumnos puedan defenderse. Lo sé, Iruka, lo sé. Quedaron en un silencio algo incómodo para ambas partes. Se asentó, Anko solo suspiró con paso lento, se posicionó al lado de Iruka en el balcón y colocó su cabeza en el hombro del hombre más alto que ella, mirando el atardecer sin decir nada, sin palabras de apoyo, ni nada romántico o algo por el estilo. Solo apoyo incondicional entre compañeros shinobi. Fin del capítulo. Capítulo 2. Vaya, pero ¿qué tenemos por aquí? Naruto solo veía con una expresión confundida a un joven peliblanco con gafas, teniendo en sus manos uno de sus dibujos. ¿Le gusta, señor? Nunca era tan tímido como ahora y lo sabía perfectamente, pero estar en una situación tan complicada como estar secuestrado no le dejaban muchas opciones, tratar de ser ruidoso podría traerle más consecuencias negativas que positivas. Vamos, chico, no soy tan viejo, ni siquiera cumplí los 20 todavía, jajaja, lo lamento, lo miró con sus grandes ojos azules, con una expresión confundida ya que no sabía el nombre del hombre a su lado. Ah, qué descortés de mi parte, lo siento Naruto-kun, mi nombre es Yakushi Kabuto, el aprendiz más leal de Orochimaru. Solo vio el dibujo en sus manos y las demás piezas de arte en la mesa quirúrgica. Sí que tienes talento, chico, ¿nunca pensaste en ser pintor? Elogiar los puntos buenos del Uzumaki sería bueno para los planes de su señor, no lo iba a adular, pero sí dar los cumplidos correctos para que el joven Jinchuriki se convirtiera en otro prometedor pupilo del Sannin de las serpientes. Bueno, siempre quise ser un shinobi, así sería Hokage y todos me reconocerían. Datebayo, el chico con gafas solo rió, divertido por la actitud del Uzumaki. De acuerdo, chico, mi maestro y yo te convertiremos en un shinobi como tú quieres. Naruto al escuchar eso solo sonrió enormemente, aunque al ver la mirada de Kabuto su sonrisa vaciló por unos segundos, los ojos llenos de una diversión retorcida acompañados con una sonrisa oscura solo le dio un mal y terrible sentimiento en su interior.
Ver al rubio en ese tubo lleno de ese líquido verde burbujeante con una consistencia turbia y sucia no hacía más que dejarle una gran sonrisa en su rostro. Tener las muestras de ADN del ángel de papel de Amegakure sería un gran paso a sus planes. Realmente era una lástima que las anteriores pruebas que tuvo con las muestras de los papeles de Conan y su sangre solo terminaran en algo inútil. En su posterior investigación sobre el pasado de esa mujer, descubrió que el ya extinto clan de Amegakure no era necesariamente de papel, su Kekai Genkai era en realidad un Kekai Tota entre el elemento viento y dos elementos desconocidos. La sangre del ya extinto clan era bastante única pero no imposible de replicar. Gracias a la información de sus distintas especies en las fuerzas militares y civiles de Amegakure y una revisión a su pasado, había llegado a la conclusión de que Conan tenía esa conexión con el papel debido a sus intenciones y propios intereses sobre las láminas de papel. Era extraño pero increíble como el simple acto de las preferencias y manipulaciones sobre un cierto elemento físico podía llevarlos a esa manipulación sobre sus propios cuerpos y el entorno donde estaban. Ahora mismo sabía por qué de la extinción del clan de la señorita Conan, eran tan peligrosos como impresionantes. Pero ahora la duda era cómo podía replicar ese mismo efecto sobre el cuerpo del chico Uzumaki. Lo bueno era que todavía no llegaba a los 10 años de edad, así que aún había el suficiente tiempo para poder formar ese vínculo sobre su cuerpo y mente. Lo más importante sería encontrar el elemento físico perfecto para el joven Jinchuriki. Tendría que investigar más sobre el clan Uzumaki, seguramente podría encontrar algo pero tenía que ser rápido, aunque tuviera tiempo sabía que en un parpadeo podían pasar días, semanas y meses rápidamente sin percatarse. Por el momento haría más pruebas con la sangre y demás tejido del muchacho, dejaría que Kabuto lo fuera guiando para convertirlo en alguien leal a él y a sus propósitos. Entrenarlo por ahora ayudaría a descubrir sus cualidades y especialidades para poder refinarlas de la mejor manera posible. Realmente lo único que lograría calmar la vieja y estresada mente del tercer Hokage sería su esposa, que ella hubiera fallecido en el ataque del zorro demonio hace años, lo había dejado solo y destrozado por meses, pero tuvo que ser fuerte y tomar el liderazgo nuevamente de su aldea, no porque quisiera sino hubiera decidido y buscado un nuevo portador para el sombrero, pero estar tan contra las cuerdas en una crisis como esta de la noche a la mañana no le había dejado tiempo a nadie para poder pensar con calma. Otro factor que lo orilló a tomar nuevamente el puesto que lo había condenado desde la Segunda Gran Guerra fue su ex compañero de armas, Danzo Shimura. Hiruzen sabía perfectamente las intenciones que su viejo amigo tenía planeado no solo para la aldea sino también para las demás. No podía permitir que una guerra estallara luego de los sacrificios del cuarto y su esposa para poder proteger la aldea del Nueve Colas. El muchacho sería usado como un arma por el viejo halcón de guerra. Al final no importó, había fallado no solo como Hokage, a su pueblo y familia sino también a ese chico, Naruto Uzumaki, había muerto y él no pudo prevenirlo. Lo lamento tanto, Minato, Kusina, se lamentó observando fijamente un cuadro de ellos dos, sonrientes en la montaña de las caras de los Hokages. Lo siento, Biwako, en verdad me haces tanta falta ahora mismo. Vio una foto donde ellos dos se encontraban sonriendo, cuando la falsa paz de sus años de juventud aún se mantenía vigente entre las aldeas ocultas. En verdad extrañaba ser joven, estar con ella y pensar que todo saldría bien en el futuro, pero ahora tenía que tomar sus responsabilidades de la mejor manera hasta poder encontrar un digno sucesor para el puesto de Hokage. No quiero una nueva guerra, pero si no hay más opciones no dudaré en estar en el frente de batalla si es necesario. Iruka-sensei. Dime, Kiba, ¿qué necesitas? Respondió el profesor de los próximos jefes de sus respectivos clanes, dejando de lado su tiza del pizarrón donde estaba explicando la teoría del ninjutsu elemental. ¿Por qué ahora tenemos que hacer todo este entrenamiento? Preguntaba el chico perro con su compañero canino ladrando levemente en acompañamiento de su amigo humano, ambos notablemente sudando y respirando de forma agitada, demostrando su cansancio y agotamiento luego de las prácticas de entrenamiento duro de su maestro con peinado de piña. Iruka vio como la mayoría de sus demás alumnos compartían las mismas dudas que su compañero de clase, así que con un suspiro deprimido respondió. Porque ustedes son la siguiente generación de prometedores shinobis y la mayoría de los próximos herederos de importantes clanes shinobis. Hay demás explicaciones para no solo su entrenamiento acá en la academia, sino también en sus respectivos hogares y clanes. Al ver que todos sus alumnos se quedaron en silencio tras su respuesta, continuó con su explicación sobre los distintos jutsus elementales que existían.
Termino de escribir la teoría y espero que cada uno de ellos tomara notas para poder dar sus explicaciones posteriormente. Cuando el último de ellos terminó de copiar todo lo de la pizarra les dijo: de acuerdo, clase, vayamos al patio y lleven sus cuadernos y lápices, voy a dar unas explicaciones más prácticas sobre el nuevo tema que estaremos viendo estas próximas semanas. Ya estando en el campo de entrenamiento de la Academia Shinobi, sus alumnos se sentaron y lo vieron atentos y con curiosidad. Hoy les enseñaré jutsus elementales de supervivencia. Antes de continuar, vio como una niña de pelo rosado levantó la mano al instante luego de su declaración. Dime, Sakura, ¿no deberíamos primero saber cuál es nuestro elemento sensei? Es una buena pregunta, Sakura, pero la explicación es que incluso si no tuvieras un elemento de las 5 naturalezas de chakra, podrías realizar los jutsus que voy a enseñar. Vio como la mirada de su alumna se iluminaba con sorpresa e incluso otros alumnos compartían esa misma cara sorprendida, aunque claramente podía notar su entusiasmo. Bueno, el primer jutsu es Katon Shen, elemento fuego. Jutsu de la pequeña llama, les servirá cuando quieran prender una fogata de manera rápida y eficiente. En la base de Orochimaru, en la celda del joven Jinchuriki de cabello amarillo, este mismo miraba como el joven de cabello blanco y gafas tenía a su espalda una pequeña pizarra a la cual tenía explicaciones sobre los jutsus elementales de fuego. ¿Entendiste, Naruto-kun? Sí, creo que entendí, Kabuto-sensei. De acuerdo, ahora quiero que realices las poses de manos correspondientes para el jutsu que está aquí. Katon, Enshin, elemento fuego. Jutsu aguja de llama, se diferencia del jutsu de fuego de la pequeña llama porque el primero solo es una llama lo suficientemente fuerte como un cerillo. El jutsu de la aguja de llama provoca una llama casi más potente que un soplete tradicional, aparte de que se utiliza con 2 dedos en lugar de 1, son casi iguales solo que con utilidad diferente. De acuerdo, Kabuto-sensei. Ya verá que lo lograré, date bayo. Entusiasmado, Naruto comenzó a practicar primero las señales con las manos para posteriormente concentrarse con su chakra para que se calentara y se convirtiera en fuego. Eso espero, Naruto-kun, tengo grandes expectativas de ti, le dijo al chico al frente suyo con una sonrisa. Kabuto se fue de la celda del Uzumaki con la pizarra y demás objetos de estudio para observarlo de mejor manera a través del vidrio reforzado con sellos especializados en ello. Descubrir que los elementos de Naruto era el viento y el fuego, siendo el viento su elemento principal y el fuego un adicional de ser el poseedor del zorro de las 9 colas fue una buena noticia, en especial para su maestro, ya que el tener el elemento viento como su madre le ayudaría con el implementar los genes de Konan. Solo tuvo que esperar unos minutos para que el chico lograra sacar una potente llama concentrada de sus 2 dedos. Con una enorme sonrisa y ojos brillantes, el bigotudo vio a su maestro desde su asiento. Este solo asintió con una sonrisa de lado. Definitivamente el Jinchuriki sería una buena adición a las fuerzas militares de su maestro Orochimaru. Luego de unas 2 semanas de exhaustiva investigación sobre el clan Uzumaki y de lo poco que logró sacar de la aldea de la hoja sobre sus antiguos aliados ya extintos, era sobre que los sellos especiales de los Uzumaki no se hacían en pergaminos o hojas especializadas en chakra, sino que eran fabricados y practicados en tela. La tela era un mejor conductor de los chakras y la sangre Uzumaki, logrando que los sellos fueran extremadamente poderosos, porque después de 2 semanas lo más importante que logró sacar fue esa información. Muy simple, debido a la sangre directa de ese clan que tiene el Jinchuriki, las telas serían el elemento físico perfecto para el chico. El Sannin de las serpientes observó con una sonrisa como el joven de cabello rubio volvía a estar en el tubo lleno de líquido médico, ahora con bastantes mangueras y una máscara de oxígeno, junto con cables y una pantalla de monitoreo de sus pulsos cardíacos. Muy pronto, Naruto-kun, muy pronto te convertirás en algo increíble. Kukuku, ¿está todo listo, Orochimaru-sama? Su pupilo más leal le preguntó con una carpeta llena de los documentos médicos de Naruto. Sí, Kabuto-kun, ya podemos empezar con pequeñas dosis de las muestras. Comienza a inyectar a nuestro paciente. ¿Entendido, maestro? Sin más, el Sannin se retiró de la habitación y el único que quedó ahí fueron el Naruto. Dejó la carpeta en un escritorio y se empezó a preparar para los operativos del experimento. De acuerdo, Naruto-kun, vamos a empezar con tu tratamiento especial. Jejeje, en sus manos con guantes de látex sostenía varios frascos previamente tratados, desinfectados y experimentados con la sangre y ADN del chico con las muestras de la señorita Konan.
Te prometo que no te dolerá, solo será como dormir, no hay nada de qué preocuparse. Aunque no tuviera alguna respuesta, el aprendiz de Orochimaru no le importaba en lo más mínimo, solo empezó a verter el contenido gelatinoso y líquido de los frascos en las máquinas, que dirían sus muestras hacia el cuerpo del chico rubio. Las pequeñas dosis de ahora serían esas hasta que Naruto formará un vínculo y se especializara en los sellos como su clan. Kabuto debería tomar seriamente su papel de maestro. Fin del capítulo.